La educación en las grandes masas afianza la libertad y claudica a la esclavitud. Vicente Rocafuerte. Señoras, señores, seguidores de Ecovisión Radio y Televisión, Ecovisión Radio TV, estación que opera desde la ciudad del Coca en el cantón Francisco de Orellana, Amazonia del Ecuador, Sudamérica. Gracias por estar conectados con nosotros, a todos nuestros seguidores. Hoy estamos en un momento de diálogo, de meditación, y precisamente en este espacio, Meditando con Helio, vamos a compartir una entrevista con el señor ingeniero Vicente Báez, asambleísta de la provincia de Orellana por la Revolución Ciudadana. Ingeniero, bienvenido a este espacio de entrevistas. Muy gentil, doctor. Un gusto saludar a la ciudadanía, a la provincia de Orellana, en especial pueblos y nacionalidades que espero nos estén escuchando. Qué importante generar estos espacios para comunicar, sobre todo para informar correctamente, con la verdad, con objetividad, y la ciudadanía, al acudir a las urnas el 16 de noviembre, puedan tener una inteligente decisión a no volver a equivocarse, porque hay que rechazar con fortaleza, con principios y con esperanza a un mentiroso contumaz que engaña, miente y no ha sido capaz de enfrentar y dar soluciones a los problemas que día a día surgen en el país. Muy bien, muchas gracias. El saludo de nuestro invitado, el señor ingeniero Vicente Báez. Esta entrevista está siendo grabada, estamos al aire, en vivo en este momento, y también está acogida a el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la responsabilidad ulterior. En consecuencia, las palabras emitidas en este espacio de entrevista son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten. En consecuencia, vamos a iniciar las entrevistas ya, y es importante saber quién es Vicente Báez. Bueno, yo vengo de la ciudadanía representando a la Revolución Ciudadana en el espacio político que se me ha asignado y la voluntad del pueblo como asambleísta por la provincia de Orellana, ocupándome de querer buscar la oportunidad y de gestionar para encontrar realidades que deben ser solucionadas, problemas que deben ser solucionados. He intentado más de una vez invitarle conjuntamente al asambleísta del gobierno para que enfrentemos con claridad, con responsabilidad a cada uno de los problemas que tiene la provincia. La minería ilegal es muy preocupante, la atención de salud es muy importante, el abandono de la ecuación es responsabilidad que hay que enfrentarla, la falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de seguridad, la falta de cumplimiento de la ley, como es la ley amazónica para el trabajo preferente, es decir, problemáticas de la provincia que deben ser abordadas. Bien, pero excelente. lamentablemente la respuesta del asambleísta de gobierno ha sido ninguna. A ver, primero vámonos conociendo un poquito y ya habrá la oportunidad pues en la que usted pueda dar su respuesta con respecto a esta situación. Yo le preguntaba quién es Vicente Báez, a manera de que usted haga una pequeña biografía sobre su situación, y así vamos conociendo quiénes son nuestros representantes. En algunas entrevistas, en algún medio de comunicación ya lo puede haber hecho, pero también son bases importantes con las que compartimos. En consecuencia, ¿en qué ciudad o en qué provincia del Ecuador nació Vicente Báez? Correcto, yo siempre creo que el tiempo es oro y hay que tener las oportunidades, porque no tenemos la libertad ni el espacio para demorarnos cuanto quisiéramos. Hay mucho que conversar, hay cosas más trascendentales, pero voy a responder porque es mi deber hacerlo y poder comunicar. Yo soy del origen de la provincia de Imbabura, nací en la ciudad de Otavalo,
Me eduqué en la escuela José Martí de la ciudad de Otavalo y por decisión de mis padres pasé a vivir en Pichincha, en la ciudad de Quito, donde continué los estudios en el Colegio Nacional Mejía, luego pasé a la Universidad Central, donde nosotros estábamos garantizados por la educación gratuita y de calidad. En la época cuando yo estudié en Quito, en el mejor colegio del mundo, así se le conocía, al Colegio Nacional Mejía, era un orgullo y era una suerte de bendición haber podido tener la capacidad de ingresar a ese colegio. Había mucha demanda de los estudiantes, sobre todo de gente humilde, de gente económicamente del sector medio, pero había tanta demanda y tanta necesidad de querer y desear ingresar a ese colegio que era una suerte, porque allá ingresábamos mediante exámenes de ingreso, mediante conocimiento, y quienes alcanzaban los puntajes recomendados, pues éramos los privilegiados de ingresar a ese colegio. Luego continuar en la universidad, yo entré más o menos en el año 63, 64, época en la que la Facultad de Ingeniería fue considerada la mejor facultad de ingeniería del Ecuador, de manera que tengo ese orgullo también de pertenecer a esa camada de profesionales que a la ingeniería como profesión y sobre todo como una respuesta al sueño que uno tiene en el imaginario de poder servir, porque la noble profesión de la ingeniería civil es una profesión que da la oportunidad de dar servicio a quienes necesitan, particularmente a quienes tienen la falta de una vivienda, por ejemplo. La obra pública ha sido un puntal para mi desarrollo profesional y como persona. Siempre enfrentar la construcción en cualquier campo debe ser una satisfacción a quien profesionalmente cumple a cabalidad con los requerimientos de cada una de las obras. Esa ha sido mi norma. Tengo más de 50 años de ejercicio profesional durante el periodo de estudiantes y luego como profesional titulado. Esa experiencia me basta para poder opinar sobre el tema de lo que constituye un planteamiento de todo y cada uno de los gobiernos, como es la economía y el desarrollo. Y el sector de la construcción es muy preponderante para dinamizar la economía. Eso es lo que tuvimos en una época de oro como la Revolución Ciudadana. Excelente. ¿Y cómo nace en Vicente Báez el involucrarse en el quehacer político? Mire, hay un espacio que yo necesito que de alguna manera continuemos con esta información de quién es Vicente Báez. Me terminé de incorporar como profesional y tuve la oportunidad de trabajar 2 años teóricamente en el sector privado y 2 años en el sector público. Esos fueron mis instrumentos o mis espacios de conocimiento y afirmación de la profesión. Cuando yo tuve la oportunidad de ser empleado público y privado, experimenté lo que es el trabajo en la profesión. Conocí de los 2 lados, digamos. Yo he sido profesional tanto para el sector privado como para el sector público. Y mi decisión fue tomar el coraje, si ustedes me permiten así, y la voluntad y la férrea decisión de ser un profesional en libre ejercicio. Y yo manifesté después ser empleado y tener un sueldo con el que me permitía vivir ventajosamente, lo hacía en términos de juventud y de soltería. Consideré, y esa fue la decisión fundamental en mi vida, de considerar no volver a ser empleado porque del sueldo no se puede vivir. El ejercicio de la profesión me permití solventar no solo mi vida durante los 50 años restantes en el ejercicio de la profesión, sino también solventar lo que ya significan los hijos del hogar, que yo tengo la bendición de haber criado profesionales. Todos mis 3 hijos son profesionales con 4º nivel de conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Así estamos conociendo entonces la vida profesional del ingeniero Vicente Báez. Y Vicente Báez, ¿por qué de asambleísta? No de alcalde, de prefecto, o porque en la asamblea
usted tiene la oportunidad de expresar la problemática social de la provincia. ¿Qué lo motivó precisamente a ese tipo de funciones para su candidatura y todo ese tipo de situaciones? De manera concreta, por favor. Vale la pena retroceder un poquito en el espacio. Yo soy un profesional con principios, con ideología, con formación de izquierda. La educación que recibí tanto en el Colegio Mejía como en la Universidad Central en esos periodos era un conocimiento laico liberal, pero me atrajo mucho la necesidad de enfrentar los problemas que la sociedad vivía en todos los tiempos. El humilde, el pobre, las discrepancias, los extremos diferentes en cuanto a la conformación de la sociedad, unos más ricos, unos más pobres, y el sector deprimido como siempre, el sector obrero, el sector campesino, el sector humilde, sin trabajo, sin empleo, me motivó siempre. Yo quise entender, mi padre, y permítame ocupar 2 minutos, mi padre fue el promotor de la educación en el sector donde nosotros vivíamos, en la vivienda donde nosotros participábamos solo los periodos de vacaciones, habían los espacios donde nosotros llegaba y toda la familia, porque en vacaciones así sucedía. Mi padre fue el promotor con el siguiente concepto, y eso es importante que podamos entender. Él creyó la necesidad de que todos los niños de la comunidad donde nosotros vivíamos en el campo deben estar educados y preparados y ingresar a la escuela. Y tenía alguna propiedad extensa de territorio donde trabajaba con el sistema y la modalidad de partidarios. Pero él creó la escuela y obligó a que los hijos de los partidarios entren a la escuela. Y quienes no les ubicaban a sus niños a que vayan a la escuela, dejaban de ser partidarios. Es decir, él instrumentó e implementó la educación en el sector, que ahora es una institución de nivel a colegio con casi 1000 estudiantes, partiendo desde el cero, diríamos. Y había una aula o un espacio en la vivienda donde había un solo profesor para los 6 grados como era en ese tiempo. De ahí salieron y ya creció la población estudiantil y fue imposible que pueda mantenerse la institución en ese sector. Pero así es como nosotros logramos, con el conocimiento, adquirir la profesión. Pero yo fui muy receloso o muy claro en mi vida particular. La política necesita tiempo, necesita dedicación, necesita responsabilidad, necesita tener un compromiso y eso significa tiempo. Yo privilegié y decidí continuar en mi actividad profesional y decido ya íntegramente, a tiempo completo, ponerme al servicio del movimiento político de la Revolución Ciudadana, porque es la tendencia en la que yo me ubicaba perfectamente, y luego de jubilarme, yo comienzo a participar activamente en la política. Y tuve la bondad de la estructura de la Revolución Ciudadana, la propuesta de ser candidato, y esta es la razón por la que ahora me encuentro en la Asamblea, representando a la provincia, representando al pueblo, pero sobre todo a los pueblos y nacionalidades que creo que hay que darles prioridad e importancia para dar una solución. Vivimos sin trabajo, sin empleo, con desnutrición infantil, sin políticas públicas, sin educación, sin salud, sin servicios básicos, ingeniero, sin nada. Es que se nos va muy de largo y ya nos da espacio para hacerle más preguntas. Por eso le rogaba que por favor seamos puntuales, concretos, para que usted quede bien y nuestro medio de comunicación también. No es que coartamos el derecho a la libre expresión, pero las preguntas, para poderlas hacer inclusive tipo ping-pong, pregunta-respuesta, rogaría. El ingeniero Vicente Báez ha participado en otras elecciones o participó en esta ocasión como asambleísta y gol, como dicen los muchachos, de una, logro, objetivo recibido, objetivo convencido. ¿Cómo Mire, nos puede decir usted eso? Le observé que durante mi proceso de trabajo en académico, profesional, etcétera, la construcción ha sido mi motivación. Nunca participé en política activa como candidato, nunca.
Muy bien. Luego de llegar acá a la provincia, que estoy más o menos desde el 2008, concretamente en el sector del Cantón Joya de los Hachas, ya me involucro, pero no con tanta vehemencia o con tanta libertad de tiempo, porque yo daba la prioridad a la profesión. Cuando me jubilo, desde el 2018, es exactamente cuando yo comienzo a participar activamente dentro del partido, pero nunca buscando un espacio político de candidatura, nunca. Muy bien, muchas gracias. Vamos entrando entonces ya con las preguntas correspondientes a lo que los ecuatorianos estamos convocados para el próximo domingo 16, que a propósito hasta hoy se puede hacer campaña y todo ese tipo de situación, puesto que a las 24 horas 12 de la noche entraremos en el silencio electoral. ¿Qué opinión le merece usted con respecto a la pregunta planteada y que nos habla sobre la propuesta de las bases militares en Ecuador? Concreto, por favor. Miren, nosotros en el país y varios otros países tienen y nosotros teníamos una base militar. La respuesta, ninguna solución a los problemas del país, y particularmente en el tema de la delincuencia, las muertes violentas, el narcotráfico, etcétera, ninguna solución. El país vecino, Colombia y Perú, de igual manera, no tienen solucionado su problema, a pesar de tener muchas más número de bases militares, y precisamente americanas, ¿no?, que es lo que acá tuvimos y pretenden traernos. Vino la secretaria de Estado de los Estados Unidos a conocer, a mirar dónde podrían ubicar las bases militares, y nos quieren ahora vender de que no está decidido y que esperan primero que la ciudadanía esté de acuerdo con esas bases militares, y para empezar, ¿a quién se podría pedir la ayuda y a dónde podríamos? Falso, es respuesta, y así es como nos tratan a los ciudadanos y a los ecuatorianos. Nos engañan, nos mienten y después disfrazan la verdadera intención. En conclusión, ¿su respuesta sería? En contra de la base militar, porque no ha sido suficiente tenerlo, nunca solucionaron, pero permítame recalcar, y este me vale como importante punto de información. ¿Qué es lo que estamos diciendo a la ciudadanía? Que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son incapaces de poder dar solución a los problemas que derivan del narcotráfico, la delincuencia, las muertes violentas y todo, que necesitamos ayuda. Yo creo que es un error. Si el gobierno responsable le asignara los recursos que devienen del incremento del IVA del 3%, más de 2.000 millones, y no tienen el equipamiento suficiente o no tienen la capacidad de enfrentar el problema para progresivamente solucionar, me parece que es falta de voluntad política. Porque para reprimir a quienes con indignación y con derecho a la resistencia protestaron en la provincia de Imbabura, en todo el cantón de Cotacache, Natahuela, Otavalo, etcétera, sí tuvieron la capacidad de confrontar, y un grupo de 5.000 militares fueron a reprimir, a matar. ¿Por qué con esa misma filosofía, con esa misma reacción, no enfrentan a la minería ilegal, a los grupos delincuenciales y todo? Bien. Es falta Vamos de entonces voluntad con la política número y 2. no es necesario las bases militares. Vamos con la pregunta número 2. Hay quienes también la llaman la pregunta, utilizando los literales, B. ¿Usted qué opinión le merece con respecto a lo que se propone a la eliminación de asignar recursos presupuestarios del Estado a las organizaciones políticas, reformando así la Constitución en el anexo a la pregunta correspondiente, a la B? Mire, la Constitución prevé de que todo ecuatoriano, todo ciudadano puede elegir y ser elegido. Ese es un derecho democrático. Cuando se considera la participación del Estado con la asignación de recursos para todos los movimientos políticos, partidos políticos, ha permitido que la democracia se ejerza de mejor forma y la representación como tal. El momento que nosotros dejamos de asignar los recursos, que el Código de la Democracia lo
lo prevé para que podamos generar información, formación, cuadros, nuevos liderazgos, etcétera. Es decir, que los movimientos políticos asignan o asuman la responsabilidad de formar líderes, de formar cuadros de militantes con principios, con ideología. Es decir, la formación política ideológica es importante para quien quiere militar en cualquiera de los sectores políticos. En conclusión, Vicente Báez le dice a esta pregunta, ¿sí o no? No. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta y se refiere precisamente a la reducción del número de asambleístas. Esta sería la pregunta C o la pregunta 3 para quienes la llevan de manera numérica o también pues con literales. Sería la pregunta C. Con respecto a la reducción del número de asambleístas con que se propone esta situación del día domingo, estamos convocados los ecuatorianos, ecuatorianas, a cumplir con el derecho al sufragio. Respecto a esta pregunta, ¿cuál es su opinión y su decisión personal también? Aunque el voto es secreto, lo sabemos, pero como estamos en una entrevista en el momento de campaña también, su identificación pues hace que la decisión suya pueda hacerse pública. En este sentido, ¿cuál es su reacción respecto a la pregunta número 3? Concomitante a la segunda pregunta viene la tercera. Nosotros creemos en la participación democrática y plural, la capacidad de tener representantes de los sectores políticos mayoritarios y también las minorías. Es decir, es una capacidad que tiene la voluntad del pueblo asignar a sus representantes. Eso es importante para que no haya discrepancias que no puedan ser absueltas con la representación. Nosotros vivimos en un país democrático, libre y con la capacidad del pueblo tomar decisiones de quién debe ser sus representantes. Lo importante es que no haya una hegemonía ni el control del poder central para someter. La Asamblea es el primer poder constitucional, constituyente, y nosotros somos los que tenemos que cumplir lo que nos emana la Constitución, legislar y fiscalizar. Si nosotros no hacemos un control político al poder central, pues entonces ya la legislatura no tendría sentido. Excelente, y la diversidad y la representación es precisamente para que la vocería de todos los sectores sociales estén debidamente representadas al interior de la Asamblea para el control al poder central, que los recursos sean adecuada y correctamente utilizados, y esa es nuestra capacidad para poder fiscalizar y hacer que se cumpla ese objetivo. El presupuesto general del Estado es una norma, pero más que eso es una herramienta de trabajo para el desarrollo y atención de todos los sectores que ahora mismo la sociedad tiene y necesita ser solucionados. Perfecto. Y con respecto a esta situación, si se diera Revolución Ciudadana, ¿está nominando a sus cuadros con respecto a enfrentar esta situación política que podría venirse? Mire, yo voy a ser más objetivo de la intención que podríamos nosotros analizar. Ahora mismo esta consulta, innecesaria para mi concepto, no debió darse, pero tan violentamente tramitan al interior del Consejo Nacional Electoral, respondiendo a los intereses del gobierno. Ya está completamente desprestigiado y son 3 preguntas innecesarias que nosotros podríamos haberlo tratado al interior de la Asamblea en el Pleno como unas enmiendas. Y sí, las enmiendas que proponga el gobierno, porque todas las leyes que ha propuesto le han aprobado, no necesariamente con los votos. El bloque de gobierno tiene los votos, nunca tiene la razón, a tal punto que ni siquiera son analistas con profundidad y con responsabilidad, que se aprueban las leyes y la Corte Constitucional les ha declarado inconstitucionales algunas. Entonces así legislan sin responsabilidad, sin una ética
profesional, académica, que realmente se formulen leyes para que resuelvan los problemas. Solo han resuelto los problemas de la familia. Usted recuerde que se condonaron 98 millones que de toda la vida no quisieron pagar y ahora ya desapareció. Entonces, legislar a pedido de los intereses particulares de la familia del presidente me parece un despropósito y una situación que no se puede dar ni podemos aceptar. Con respecto a esa pregunta, ¿sí o no, Vicente Báez? Completamente, la democracia debe ser participativa y todos los sectores políticos, sociales deben estar debidamente representados en la Asamblea. Muy bien. Con respecto a la pregunta 4, o D, como se la denomina también, se propone una nueva constitución. Desde 1830 el Ecuador ha tenido una veintena de constituciones y lo que siempre se ha manifestado en el pueblo es que todas han sido hechas a la medida de cada gobierno. Más allá de eso, ¿qué impresión, qué decisión le merece a Vicente Báez esta pregunta? Hagamos una extracción. Si esta pregunta tiene la aceptación de la comunidad y mayoritariamente dice sí, las otras 3 preguntas eran completamente innecesarias. Si la sociedad concibe y acepta, hay que trabajar en una nueva constitución y cambiar todo lo que sea necesario. Pero esa no es realidad. O sea, la constitución que ahora está vigente le estorba a los grupos de poder, porque no pueden hacer lo que les da la gana, no pueden privatizar porque les prohíbe la constitución vigente de privatización de todos los sectores estratégicos, de las áreas protegidas, flexibilizar o precarizar la contratación laboral, la atención gratuita de salud, educación, les estorba, no quieren asignar recursos, es decir, un gobierno irresponsable con el sector más deprimido que es el sector del pueblo. En conclusión, ¿Cómo es posible que quieran desconocer a la Constitución precisamente para empobrecer más a la gente, para eliminar el trabajo con garantías, con derecho a las vacaciones, a la jubilación, etcétera? Todo eso proponen porque eso es lo que quiere el empresario, por eso es lo que quieren los sectores del poder. Nosotros no lo vamos a permitir y el pueblo va a ser muy inteligente en tomar una decisión que le conviene al país, no a un sector, que le conviene al país y solo al empresariado no le conviene. Vamos a rechazar, vamos a decir no al que miente, al que engaña, porque el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación está establecido claramente en la Constitución y eso vamos a defender. Muy bien. Y si se diera esta situación, RC ya tiene visión de quiénes podrían ser los asambleístas constituyentes para esa instancia, o veremos a Vicente Báez como candidato a la constituyente. ¿Qué nos puede adelantar? No. Mire, la Revolución Ciudadana es un movimiento político gigante en relación al resto de los movimientos en el país. Nosotros tenemos muchos cuadros, mucha gente preparada y oportunamente, si es que esa es la circunstancia, nosotros sabremos escogitar dentro de la militancia que hay muchos profesionales, hay muchos militantes que están en la capacidad de asumir esa responsabilidad. Es una decisión al interior del partido y si es que esa circunstancia se presenta, pues sabremos nosotros cumplir con esa responsabilidad. Aquí no podemos hablar de candidaturas, aquí no podemos hablar de gente que debería o no representarnos. Ocupémonos primero de la consulta y veamos qué pasa mañana después del domingo 16 de noviembre y ahí sabremos qué hacer. Excelente. ¿Y cómo se encuentra constituida la Revolución Ciudadana? ¿Fortalecida, unida o hay divisiones como ha ocurrido en otras ocasiones? Como siempre, la Revolución Ciudadana es el movimiento político más fuerte y más grande dentro de las estructuras políticas en el país, de manera que nuestra fortaleza es la unidad, es la fortaleza de los militantes trabajando por un solo objetivo, como es
resolver y solucionar los problemas del país. En eso nos vamos a encontrar siempre. La Revolución Ciudadana ha sido como característica un movimiento político que responde a la ciudadanía. Nos ocupamos por la problemática social, económica, por la seguridad, y eso es nuestro fin final, alcanzar el poder con estructura, con organización, para dar solución a los problemas de la sociedad. Gentiles seguidores de Ecovisión RTV, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Sus palabras de despedida, estimado ingeniero Vicente Báez, asambleísta de la provincia de Orellana por la Revolución Ciudadana. Adelante. Mire, usted. debo empezar nuevamente agradeciendo a Ecovisión, a la ciudadanía que nos escucha, pero no solo que debo manifestar la necesidad de que el pueblo esté informado y con decisión sabia acudan al 16 de noviembre. Nosotros tenemos que defender al país, no está en venta, tenemos que defender la salud, que es constitucionalmente gratuita y de calidad, igualmente el sector de la educación. Es decir, el país con la constitución que está vigente pudo desarrollarse, pudo crecer. Lo que ahora vivimos es un desgobierno, una desatención, un quemi-importismo o una incapacidad de gobernar para enfrentar los problemas. Esta constitución es viable, y si se necesitan enmiendas podemos hacerlo en el pleno de la asamblea para decidir y fortalecer más todavía a esta constitución que nos ha dado derechos, a la naturaleza, les ha reconocido a los pueblos y nacionalidades, ha garantizado el trabajo con todas las garantías del Código de Trabajo, el seguro social como nunca antes en el periodo de la Revolución Ciudadana se fortaleció, se formó el Banco del BIES con recursos exclusivamente de propiedad de los afiliados. Ahora se quiere esquilmar. Ya estos 3 últimos gobiernos, más de 11.000 millones, y para el 2026, 6.500 millones quieren esquilmar del BIES, del Banco de los Afiliados. La reforma que se produjo precisamente para vender la cartera del BIES para tener liquidez y con el objetivo de facilitar y de financiar la reforma presupuestaria del año 2026. Es decir, quieren privatizar el seguro y eso no es correcto. No vamos a permitir. Ciudadanía de la provincia de Orellana, pueblos y nacionalidades, a rechazar a este gobierno incompetente, incapaz, mentiroso e irresponsable con todo lo que pasa en el país. No a la consulta, no a la constituyente. Meditando con Helio. De esta manera concluye esta entrevista en la que ha participado el señor ingeniero Vicente Báez, asambleísta por la Revolución Ciudadana en representación de la provincia de Orellana. Felicidades, muchas gracias por estar con la señal positiva de Ecovisión RTV. Muchas gracias por haber asistido a la entrevista, ingeniero. A ustedes, Ecovisión, por la oportunidad. Sobre todo, gracias por permitirnos enviar un mensaje muy respetuoso a la ciudadanía y a los pueblos y nacionales a quien yo me debo. Muy bien, muchas gracias. Felicidades.